Mi vida cambió radicalmente una semana antes de la boda. Greg, mi prometido con quien había compartido años de amor y sueños, desapareció sin previo aviso. Fue como si la persona en la que había confiado ciegamente se desvaneciera en el aire, dejándome sola con preguntas sin respuesta. Lo único que dejó atrás fue una carta, una fría confesión que revelaba una verdad desgarradora. Greg había estado teniendo una relación con Melissa, mi hermanastra, y había decidido dejarme para estar con ella. En la carta, Greg justificaba sus acciones de la manera más hiriente posible. Decía que nuestra relación no era más que una herramienta del destino para llevarlo a su verdadero amor, Melissa. Según él, casarse conmigo habría sido un error porque, en realidad, era a Melissa a quien amaba. Cada palabra escrita parecía estar diseñada para destruirme. La traición no solo venía del hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida, sino también de alguien a quien consideraba familia. Fue una doble puñalada al corazón, un dolor que no sabía cómo manejar. El impacto de esa traición no se limitó a mí. Mi familia, que había estado profundamente involucrada en los preparativos de la boda, también quedó devastada. Mis padres, especialmente mi padre, estaban furiosos. Habían invertido no solo dinero, sino también su amor y apoyo en esa relación. Mi padre incluso habló de contratar un detective privado para encontrarlos y confrontarlos, pero finalmente decidimos que lo mejor era concentrarnos en nuestra propia sanación en lugar de perseguirlos. Sin embargo, no fue fácil olvidarlos. Apenas unas semanas después de la boda cancelada, comenzaron a llegar postales de Greg y Melissa. Provenían de distintos lugares, como si estuvieran disfrutando de una luna de miel que me habían robado. Las imágenes mostraban sonrisas felices y paisajes exóticos, pero lo peor eran los mensajes. Melissa escribió en una ocasión: «Lamento la sorpresa antes de la boda», con un tono tan sarcástico que parecía burlarse de mi dolor. Cada postal era como una daga que reabría la herida una y otra vez. Esa etapa de mi vida fue oscura y solitaria. Pasé noches sin dormir, cuestionándome a mí misma. ¿Qué había hecho para merecer algo así? ¿Cómo no vi las señales? Me culpaba por haber confiado tanto en ellos. Sin embargo, con el tiempo, comencé a entender que su traición no decía nada sobre mi valor como persona, sino mucho sobre sus propias carencias y egoísmo. Ese evento, aunque devastador, marcó el inicio de mi transformación. Me obligó a mirar dentro de mí y a redescubrir mi fuerza interna. Poco a poco, entendí que merecía algo mejor, que no era responsable de las elecciones de los demás y que tenía el poder de reconstruir mi vida, más fuerte y segura que nunca. Desde el momento en que Melissa llegó a mi vida, su actitud hacia mí dejó claro que nuestra relación no sería la de unas hermanas comunes. Cuando mi madre se casó con su padre, yo tenía 8 años y veía con ilusión la posibilidad de tener una hermana de mi misma edad. Soñaba con compartir secretos, aventuras y construir recuerdos juntas. Pero Melissa no compartía esa visión. Desde el principio, Melissa mostró una actitud fría y hostil. Parecía que, en lugar de aceptar nuestra nueva vida familiar, me veía como una intrusa. Sus comentarios sarcásticos y sus burlas comenzaron a ser una constante, especialmente cuando estábamos en la escuela. Se aliaba con sus amigos para humillarme frente a los demás, buscando siempre una forma de hacerme sentir inferior. Lo más difícil era que este comportamiento no se limitaba a la escuela. En casa, Melissa encontraba formas sutiles y no tan sutiles de recordarme que yo no era bienvenida. Mis quejas con mis padres se volvieron frecuentes, pero, aunque intentaba mediar, Melissa parecía estar completamente ajena a cualquier autoridad. No temía los castigos y siempre encontraba la forma de desafiar a todos, como si disfrutara demostrando que nadie podía controlarla. Con el tiempo, su rebeldía se intensificó. Durante la secundaria, comenzó a rodearse de personas con comportamientos cuestionables. Las escapadas nocturnas y las fiestas secretas se convirtieron en algo habitual, lo que no solo afectaba su desempeño escolar, sino también la paz de nuestra familia. Mis padres, preocupados por su seguridad, trataban de hablar con ella, pero sus intentos eran en vano. Melissa parecía estar en una espiral que no tenía intención de detener. El punto de quiebre llegó cuando fue arrestada junto con sus amigos por irrumpir en una casa mientras estaban bajo los efectos del alcohol. Fue un golpe devastador para nuestra familia, y mis padres tomaron la difícil decisión de enviarla a un centro de rehabilitación. Aunque sabíamos que era lo mejor para ella, la tensión que dejó su ausencia en casa era palpable. Mi madre lloraba en silencio por las noches, y mi padre cargaba con la culpa de no haber podido ayudarla antes. Durante los años que Melissa pasó en rehabilitación, nuestra casa se sintió extrañamente tranquila.
Por primera vez, pude concentrarme en mis estudios y disfrutar de una vida sin el constante caos que su comportamiento generaba. Aunque me sentía aliviada, no podía evitar preguntarme si Melissa estaba bien, si algún día cambiaría. Cuando regresó, parecía una persona diferente. Había aprendido a controlar su temperamento y pidió disculpas por el daño que había causado. Aunque yo quería creer en su cambio, una parte de mí se mantenía cautelosa. Había visto demasiadas caras de Melissa como para confiar plenamente en ella. A pesar de todo, decidí darle una oportunidad. Pero como descubriría más tarde, algunas heridas simplemente no se curan tan fácilmente. El arresto de Melissa fue el punto culminante de su comportamiento destructivo, y para nuestra familia, un momento de difícil confrontación con la realidad. Cuando la policía llamó aquella noche, el silencio en la casa fue abrumador. Mi madre, con lágrimas en los ojos, repitió las palabras del oficial: su hija ha sido detenida junto con otros jóvenes por allanamiento y vandalismo. Fue un golpe que resquebrajó el poco equilibrio que quedaba en nuestra vida familiar. Mis padres, después de largas discusiones, tomaron la decisión de enviarla a un centro de rehabilitación para adolescentes problemáticos. Fue una decisión que no tomaron a la ligera. Mi madre estaba destrozada, preguntándose si había fallado como madre, mientras que mi padrastro cargaba con el peso de haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. A pesar del dolor, ambos sabían que esta era la única opción que podría darle a Melissa una oportunidad real de cambiar. Melissa, por supuesto, no se tomó la noticia con calma. Durante días protestó y arremetió contra todos, acusándonos de no entenderla y de preferirme a mí. Sus palabras estaban llenas de resentimiento, y aunque sabía que eran producto de su frustración, no dejaban de dolerme. Me culpó por ser la hija perfecta y por ser la causa de su sufrimiento. Ese discurso, aunque no era nuevo, parecía especialmente cruel en ese momento. La despedida fue amarga. Melissa se marchó sin decir adiós, y aunque una parte de mí sentía alivio por su ausencia, otra parte no podía evitar preocuparse por ella. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, y me preguntaba si realmente lograría cambiar. Durante los primeros meses en el centro de rehabilitación, Melissa apenas mantenía contacto con nosotros. Mis padres recibían reportes ocasionales de su progreso, pero al principio no eran alentadores. Parecía estar resistiéndose a las terapias y al ambiente estructurado del lugar. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Según los informes, empezó a participar más activamente en las sesiones grupales y a mostrar interés en mejorar. Mi madre, aunque cautelosa, encontró esperanza en esas pequeñas señales de cambio. Mientras tanto, en casa, la ausencia de Melissa trajo consigo una paz inesperada. Por primera vez en años, pude concentrarme plenamente en mis estudios y disfrutar de una vida sin conflictos constantes. Mis padres también comenzaron a sanar. Mi madre dejó de llorar en las noches, y mi padrastro, aunque todavía cargaba con algo de culpa, parecía más relajado. Esa tranquilidad nos permitió reconstruir poco a poco nuestra dinámica familiar. Cuando Melissa finalmente regresó, después de 2 años en el centro, era evidente que algo en ella había cambiado. Su actitud desafiante había sido reemplazada por un aire de humildad. Nos pidió disculpas por el daño que había causado y aseguró que estaba lista para empezar de nuevo. Aunque sus palabras eran alentadoras, yo no podía evitar sentirme cautelosa. Quería creer en su cambio, pero los años de conflictos habían dejado cicatrices profundas. Durante los primeros meses de su regreso, Melissa se esforzó por demostrar que había cambiado. Ayudaba en casa, participaba en las conversaciones familiares y trataba de acercarse a mí. Aunque sus intentos eran sinceros, algo en mí se resistía a bajar la guardia por completo. Había aprendido a protegerme, y no estaba dispuesta a ponerme en una posición vulnerable nuevamente. Con el tiempo, me di cuenta de que, aunque Melissa había hecho progresos significativos, el cambio completo no sucedería de la noche a la mañana. Aprecié su esfuerzo y estuve dispuesta a darle una oportunidad, pero también entendí que nuestra relación nunca sería igual. A pesar de todo, este periodo marcó el inicio de una nueva etapa para todos nosotros, una en la que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza de que las cosas mejoraran. La partida de Melissa para ingresar al centro de rehabilitación marcó un antes y un después en mi vida. Por primera vez, experimenté una paz desconocida en años. La casa, que antes estaba llena de conflictos y tensiones, se convirtió en un refugio donde pude concentrarme en mis metas y redescubrir quién era yo fuera de la sombra del caos de Melissa. Durante su ausencia, me dediqué por completo a mis estudios.
Había sido difícil mantener el enfoque en medio de los problemas familiares, pero ahora, con el ambiente más tranquilo, logré destacar académicamente. Fue una sensación liberadora darme cuenta de que podía alcanzar mis metas sin tener que cargar con el constante estrés que Melissa solía generar. Cada logro, por pequeño que fuera, me llenaba de orgullo y me motivaba a seguir adelante. Mis padres también encontraron en su partida un respiro que les permitió fortalecer su relación. Después de años de desgaste emocional, comenzaron a reconectar como pareja. Mi madre retomó su pasión por la jardinería, algo que había dejado de lado debido a las preocupaciones por Melissa. Mi padre, por su parte, se involucró en proyectos comunitarios que lo ayudaron a aliviar la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Verlos encontrar un nuevo equilibrio me dio esperanza de que la sanación era posible para todos. A nivel personal, este periodo fue un momento de introspección y crecimiento. Comencé a explorar mis intereses y a participar en actividades que me llenaban de alegría. Me uní a un club de lectura, retomé la pintura y empecé a salir más con mis amigos. Estos pequeños cambios me ayudaron a construir una nueva versión de mí misma, una que no estaba definida por las circunstancias familiares, sino por mis propias elecciones. El regreso de Melissa, sin embargo, trajo consigo una mezcla de emociones. Aunque todos esperábamos que su tiempo en rehabilitación hubiera marcado una diferencia, yo no podía evitar sentirme cautelosa. Había aprendido a protegerme y no estaba dispuesta a bajar la guardia fácilmente. Sin embargo, decidí darle una oportunidad, no solo por ella, sino también por mí. Quería creer que el cambio era posible. Durante los primeros meses de su regreso, Melissa mostró un esfuerzo genuino por mejorar. Ayudaba en casa, intentaba participar en las conversaciones familiares y, ocasionalmente, trataba de acercarse a mí. Aunque apreciaba sus intentos, una parte de mí seguía siendo escéptica. Los años de conflictos no podían olvidarse de la noche a la mañana, pero al menos había un pequeño atisbo de esperanza. Este periodo también me enseñó la importancia de los límites. Aprendí que estaba bien cuidar de mí misma y priorizar mi bienestar emocional. Aunque quería apoyar a Melissa en su proceso, entendí que no podía sacrificar mi paz por completo. Este equilibrio entre el apoyo y la autoprotección se convirtió en una parte crucial de mi crecimiento personal. Reconstruir mi vida no fue un proceso rápido ni sencillo, pero fue profundamente transformador. Cada paso que di me acercó más a la persona que quería ser. Aunque la relación con Melissa seguía siendo compleja, su esfuerzo por cambiar me permitió ver que, a pesar de todo, el cambio era posible, tanto para ella como para mí. Este capítulo de mi vida marcó el inicio de un nuevo camino, uno donde la resiliencia y la esperanza se convirtieron en mis mayores aliadas. Superar la traición de Melissa y Greg fue un proceso largo y lleno de altibajos, pero también marcó el inicio de una etapa crucial en mi vida. Al principio, me resultó casi imposible mirar más allá del dolor. Las noches eran interminables, llenas de preguntas sin respuesta y una sensación de vacío que parecía no tener fin. Sin embargo, con el tiempo, comencé a comprender que el camino hacia la sanación dependía de mi capacidad para redescubrirme y reconstruir mi vida. El apoyo de mis padres fue fundamental en este proceso. Su amor incondicional y sus palabras de aliento me ayudaron a mantenerme firme, incluso en los momentos más difíciles. Mi padre solía recordarme que no debía permitir que las acciones de otros definieran quién era yo. Esa simple frase se convirtió en un mantra que repetía cada vez que sentía que el peso de la traición amenazaba con hundirme. Decidí buscar ayuda profesional para entender y procesar lo que había sucedido. La terapia se convirtió en un espacio seguro donde podía explorar mis emociones sin juicio. Mi terapeuta me ayudó a ver que no era culpable de lo que había pasado y que merecía vivir una vida plena, libre de las sombras del pasado. Este proceso no solo me permitió sanar, sino también fortalecerme. Conforme avanzaba en mi recuperación, me di cuenta de que necesitaba reenfocar mi energía en algo positivo. Empecé a involucrarme en proyectos que me apasionaban, como el voluntariado en grupos de apoyo para personas que habían enfrentado traiciones similares. Compartir mi historia y escuchar la de otros fue una experiencia profundamente transformadora. Me di cuenta de que, aunque mi dolor era único, no estaba sola en mi lucha. Esta conexión con otros me dio un propósito renovado y me ayudó a encontrar sentido incluso en las experiencias más difíciles. También volví a dedicar tiempo a mis hobbies, algo que había descuidado durante los años de caos. Retomé la pintura y la escritura, y ambas actividades se convirtieron en una especie de terapia personal. La escritura, en particular, me permitió plasmar mis emociones y reflexiones, ayudándome a procesar lo que sentía de una manera constructiva.
A medida que reconstruía mi vida, aprendí la importancia de establecer límites claros en mis relaciones. Entendí que proteger mi paz mental no era egoísta, sino necesario para mi bienestar. Esto me ayudó a fortalecer las conexiones con las personas que realmente me apoyaban y a dejar atrás aquellas que no contribuían a mi crecimiento. Con el tiempo, la figura de Melissa y Greg dejó de ocupar un lugar central en mi mente. Aunque las cicatrices de su traición seguían ahí, ya no definían mi vida. Me di cuenta de que mi valor no dependía de cómo me habían tratado, sino de cómo elegía avanzar. Esta perspectiva me dio la libertad de mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Hoy, al reflexionar sobre todo lo que he vivido, siento una profunda gratitud por el camino recorrido. No porque haya olvidado el dolor, sino porque me permitió convertirme en una versión más fuerte y resiliente de mí misma. Los nuevos comienzos que surgieron de ese periodo oscuro me enseñaron que incluso las experiencias más dolorosas pueden ser el punto de partida para algo extraordinario. A medida que el tiempo pasaba, fui aprendiendo a dar pasos hacia adelante, dejando atrás la pesada carga emocional que Melissa y Greg habían depositado en mi vida. Sin embargo, la vida tiene una forma peculiar de poner a prueba nuestras decisiones, y meses después de haber comenzado a reconstruir mi camino, su sombra volvió a aparecer. Me enteré, a través de un amigo cercano de la familia, que Melissa estaba pasando por una situación difícil. Según lo que supe, Greg había perdido su empleo y caído en un ciclo destructivo de alcoholismo. Melissa, que en su momento había justificado su traición diciendo que era por amor verdadero, ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. Estaba atrapada, cargando con responsabilidades que nunca había imaginado, y buscaba desesperadamente ayuda entre conocidos. Cuando escuché esto, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, compasión, indignación y una extraña sensación de alivio al saber que, de alguna forma, el karma parecía estar equilibrando las cosas. Hablar de esta situación con mis padres fue crucial. Aunque entendía mi confusión, me recordaron que no era mi responsabilidad resolver los problemas de Melissa. Mi padre, siempre sabio, me dijo, ayudar no significa ponerte en riesgo. Protegerte también es un acto de bondad hacia ti misma. Esas palabras reafirmaron mi decisión de no involucrarme, de no permitir que su caos volviera a infiltrarse en mi vida. En lugar de enfocarme en su situación, decidí canalizar mi energía hacia proyectos que me llenaran de propósito. Retomé mi participación en actividades comunitarias, específicamente en un grupo de apoyo donde personas que habían vivido traiciones compartían sus historias. Escuchar los relatos de otros me ayudó a comprender que no estaba sola, y que incluso las heridas más profundas podían sanar con tiempo y esfuerzo. Este espacio se convirtió en una fuente constante de aprendizaje y resiliencia. Paralelamente, comencé a trabajar en proyectos que siempre había postergado. Escribir sobre mi experiencia no solo me ayudó a procesar mis emociones, sino que también se convirtió en una forma de inspirar a otros. Al compartir mi historia, me di cuenta de que podía ser una voz de esperanza para quienes estaban atravesando situaciones similares. Con el tiempo, Melissa y Greg dejaron de ser figuras centrales en mi mente. Aunque ocasionalmente llegaban rumores sobre ellos, decidí no prestarles atención. Mi vida estaba enfocada en construir relaciones significativas, en fortalecer los vínculos con quienes realmente me apoyaban. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en olvidar, sino en encontrar la manera de avanzar sin que el pasado te controle. Hoy, miro hacia atrás y veo cuánto he crecido. Aunque nunca imaginé que una traición tan devastadora podría convertirse en un catalizador para mi crecimiento, estoy agradecida por las lecciones aprendidas. Mi historia no es de derrota, sino de superación, y en eso encuentro mi mayor triunfo. Con el tiempo, aprendí que la verdadera sanación no consistía únicamente en superar la traición, sino en construir una vida significativa a partir de lo vivido. Ese proceso, aunque desafiante, me permitió redescubrirme y encontrar un propósito que trascendiera el dolor. Uno de los primeros pasos importantes que tomé fue establecer límites claros con quienes me rodeaban. Por primera vez en mi vida, aprendí a decir no sin sentir culpa y a priorizar mi bienestar emocional por encima de las expectativas de los demás. Este simple cambio me liberó de muchas cargas innecesarias y me permitió cultivar relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Aunque este proceso no fue sencillo, comprendí que proteger mi paz era un acto necesario de amor propio. Decidí también enfocarme en mis pasiones. Retomé la escritura, un hábito que había dejado de lado en medio del caos, y la convertí en una herramienta para procesar mis emociones y plasmar mis reflexiones. Con el tiempo, estas palabras se transformaron en ensayos que compartí en comunidades de apoyo,
donde personas que habían vivido experiencias similares encontraron consuelo en mis historias. Saber que mis vivencias podían ayudar a otros a sanar fue profundamente gratificante. En el ámbito profesional, tomé la decisión de buscar un trabajo que me llenara de propósito. Encontré una oportunidad en una organización que se dedicaba a promover la salud mental y el bienestar emocional. Este nuevo camino no solo me dio una razón para levantarme cada día con entusiasmo, sino que también me permitió devolver algo de lo que había recibido durante mi propio proceso de sanación. La relación con mis padres también floreció en esta nueva etapa. Siempre habían sido mi mayor soporte, pero ahora sentía que nuestra conexión era más profunda y auténtica. Compartíamos más momentos juntos, y su amor incondicional me recordaba que, aunque había perdido a personas importantes en mi vida, nunca estaba realmente sola. Melissa y Greg se convirtieron en un eco distante en mi mente. De vez en cuando escuchaba rumores sobre ellos, pero ya no sentía la necesidad de profundizar ni de involucrarme. Había comprendido que mi felicidad no dependía de su arrepentimiento ni de su redención. Mi enfoque estaba en el presente y en construir un futuro que realmente me llenara. Reflexionar sobre mi camino me permitió darme cuenta de lo lejos que había llegado. Lo que alguna vez fue un episodio devastador se transformó en la base de una vida más auténtica y plena. Descubrí que mi valor no estaba definido por cómo otros me habían tratado, sino por cómo elegía avanzar a pesar de ello. Hoy vivo con gratitud y determinación. Aunque el pasado forma parte de mi historia, ya no define mi presente ni condiciona mi futuro. Cada paso que he dado me ha llevado a un lugar de fortaleza y claridad. Ahora sé que incluso las experiencias más dolorosas pueden convertirse en semillas de transformación, y eso, para mí, es el mayor triunfo.